ejemplo, en el ámbito de la investigación y el desarrollo de medicinas y demás, se puede utilizar el cannabis. Entonces, en ese ámbito es muy importante. Y para la comercialización del cannabis, ¿no? Para venderlo, para importarlo, para tú consumir en tu casa, De pues manera sí, recreativa. de manera recreativa de forma particular, creo que están en proceso y están en la última parte de esa aprobación. Entonces, es un tema muy interesante porque muchas empresas extranjeras y muchos corporativos muy grandes que se dedican a la industria del cannabis, pues tienen la punta, no tienen como el ojo puesto en México para la inversión. Hola, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Jorge Flores y te doy la bienvenida a Potencializa, el podcast en donde entrevisto a personas que han construido su propio camino a base de trabajo inteligente, dedicación y una búsqueda constante de nuevas oportunidades. Pero espera, si estás buscando una fórmula mágica para encontrar un camino fácil, déjame decirte que este podcast no es para ti. Por otro lado, si estás buscando aprender de la experiencia de otros para encontrar, descubrir y materializar tu propio camino, estoy seguro que encontrarás varias cosas que te podrán servir. Como sugerencia, para disfrutar de este episodio te recomiendo 3 cosas. 1. Tener una mente abierta. 2. Tener algo en donde tomar nota. Y por último, poner en práctica los aprendizajes de cada episodio. Ahora sí, prepárate para potencializar tus ideas con nuestro siguiente invitado. En el episodio de hoy tengo como invitada a Saori Rivera. Saori es abogada y se especializa en Derecho Transaccional. Es maestra en Derecho Internacional Privado por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado para el sector público y privado, siendo asociada en despachos locales en Tijuana y transnacionales como King & Wood Mallesons, el más importante de Asia, lo cual le ha brindado un acercamiento inigualable con la cultura y forma de trabajo asiática. También ha desarrollado proyectos corporativos, estructuras financieras y patrimoniales para la industria maquiladora, tecnologías y telecomunicaciones, bebidas y alimentos, turismo médico y clientes privados, enfocándose en los aspectos centrales de todo negocio, como lo son estrategias mercantiles, inversiones extranjeras, hasta la resolución de conflictos contenciosos federales. Está certificada también por The International Bar Association, Abogadas MX y Young Scholars Initiative y es candidata a miembro del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Le gusta el cine y ha sido premiada por sus críticas de cine en festivales internacionales como Los Cabos International Film Festival y en este episodio, Saori y yo platicamos sobre las cuestiones legales que necesitas al emprender un negocio en línea, emprender negocios de cannabis en México, protección de datos y privacidad para el usuario y en dónde se encuentra México en la regulación de nuevas tecnologías como lo es la inteligencia artificial. Te dejo con el episodio con Saori Rivera. Pues bienvenida, Saori, a un episodio más de Potencializa. Muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo de compartir con mi audiencia un poco de tus conocimientos, aprendizajes y experiencias. Y bueno, pues tú y yo ya nos conocemos, tenemos una larga historia. Nos conocemos desde la secundaria, ya hace pues más de 10 años, yo creo. Y pues, pero me gustaría comenzar este podcast preguntándote, para las personas que no te conocen, ¿quién es Saori Rivera y a qué te dedicas actualmente? Qué buena pregunta. Voy a contestar primero. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta de estar aquí colaborando contigo. Y a tu pregunta, ¿quién soy? Bueno, soy abogada, tengo una maestría en Derecho Internacional y me especializo en transacciones comerciales. Eso es lo que, en pocas palabras, eso es lo que hago. Ok. Y a ver, ¿desde cuándo este, supiste que te querías dedicar al derecho? O sea, ¿desde qué momento en la preparatoria, en secundaria, te diste cuenta que a eso era lo que te querías dedicar como, no sé si el resto de tu vida, pero sí como que a una parte importante de... Y más en México, que creo que es difícil y que digo que se merece mucha atención, pero que al final también es desesperanzador en algunos aspectos. Claro.
Qué buena pregunta, qué atinada pregunta. No, o sea, nunca lo tuve claro tal cual de que, sí, desde los 5 años, 6 años, quiero ser abogada, ¿no? Como hay muchos niños, Ajá. sueño con ser médico, sueño con ser bombero, sueño con ser astronauta. Jamás lo tuve así definido, ¿no? Pero siempre hubo muchas cosas en mi personalidad que conforme vas avanzando y vas creciendo y vas teniendo experiencia, dije, ese es el camino, esto es lo que, esa es mi vocación, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. A mí siempre me ha gustado escribir, siempre he sido una persona como muy inconforme con muchas cosas, con no sé, cuando estaba en, no sé, en la secundaria, por ejemplo, ver una noticia, ¿no? Pues tú recuerdas que nos ponían a veces a analizar noticias y escribir y hacer artículos y así. Entonces, cada vez que yo escribía un artículo era como que lo escribía sintiendo coraje, ¿no? Ante una Ok. injusticia, sintiendo, sí, o sea, Tienes mucha empatía todo por lo lo que que te sucedía. provoca. Exactamente, exactamente. Entonces fui por ahí descubriendo que el derecho era el camino para mí. Ok. Y por ejemplo, cuando fuiste descubriendo eso, o sea, ¿qué te imaginabas haciendo? Y si ahorita lo que haces es realmente lo que te imaginabas, o es peor, o es mejor. ¿Qué me imaginaba siendo? Yo tenía una idea, o sea, cuando comencé a estudiar derecho, tenía una idea de que la justicia solamente, o sea, de que el derecho solamente está unido a la justicia y que muchos abogados se dedican a los juzgados. Esa era la idea de que mi juzgado, eh, eh, esa es como la, El eh, cliché, digamos. ajá, de los abogados, ¿no? Sí. Entonces, si yo comparo lo que pensaba a lo que estoy haciendo ahorita, definitivamente ha superado mis expectativas 100% a lo que me dedico, ¿no? Entonces, sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, ha superado muchísimo mis expectativas hacer lo que hago porque el derecho es algo muy interesante, igual que la medicina, y creo que con muchas carreras, con todas, supongo, hay áreas de especialización muy específicas, ¿no? En medicina tú te puedes dedicar, no sé, a ser cardiólogo, ¿no? A dermatología, anestesia, igual con Cirujano, ajá. ser cirujano plástico, etcétera. Igual con el derecho, hay muchas vertientes, no solamente puedes ser un juzgador, ¿no? No solamente puedes conocer asuntos civiles, penales, que es como el común denominador, ¿no? De cuando piensas en un abogado, es como, pues alguien que me saque de la cárcel, alguien que me divorcie, Sí. alguien que haga un contrato, alguien que me lo lleve al Ministerio Público para que hable por mí. Sí. No, hay muchísimas otras cosas más a las que un abogado se puede dedicar. Ok, ok, súper bien. Y bueno, hablando de esas cosas más, o sea, platícanos sobre tu enfoque que tienes en tu firma. Sé que manejas este concepto de New Law, que son servicios legales enfocados en los sectores de tecnología y nuevas empresas. Si nos pudieras describir cómo estos servicios son diferentes a los de una firma tradicional y cuáles son los beneficios para estas nuevas empresas. Claro, yo creo que el derecho tradicional pues es el común denominador de muchas firmas actuales, ¿no? Y por derecho tradicional quiero decir que solamente resuelven asuntos o ven cosas de áreas del derecho, pues que son tradicionales, ¿no? Por ejemplo, derecho corporativo, derecho mercantil, derecho civil, derecho penal, entre otros, ¿no? Ujú. Entonces, el NULO, como tú bien lo indicas, es una respuesta a todas las necesidades tecnológicas actuales, ¿no? Y no solamente tecnológicas, de ciencia, de industrias creativas, de creadores de contenido digital, que realmente es como una combinación de las nuevas necesidades que están surgiendo en los mercados con los conocimientos que ya hay, ¿no? Entonces, creo que es un mercado que va creciendo y más ahorita con la pandemia que muchos negocios aceleraron como la incorporación de tecnologías a sus formas de trabajo. Entonces, cuando tú incorporas una forma nueva de trabajar, un método nuevo de trabajar, un dispositivo nuevo para trabajar, incorporas también una necesidad legal que resolver. Ok, y por ejemplo, o sea, esas nuevas necesidades, ¿qué tan actualizados va nuestro gobierno como para ir regulando esas nuevas tecnologías? Porque muchas veces pasa que, por ejemplo, en mi caso, que compré un dron y mucho tiempo lo manejé así como
no de manera ilegal porque no estaba regulado, pero por ejemplo ahorita ya hay unas licencias, hay zonas de vuelo que es cerca del aeropuerto, pues no lo puedes volar y te tienes que registrar mil cosas que antes, o sea, lo comprabas y lo volabas y listo. O sea, ¿qué tanto tú puedes ejercer eso si, por ejemplo, de repente no están reguladas esas cuestiones? O México se tarda muchísimo, o no sé si es así en todos los países, pues también. O sea, Sí, con el desarrollo de las tecnologías pasa algo muy curioso, como es algo tan nuevo y tan novedoso, vamos a la par como la regulación, y esto no solamente en México, sino en materia internacional, ¿no? Entonces, la regulación va a la par y va desarrollándose a la par que van surgiendo estas nuevas necesidades. En el derecho pasa algo muy interesante. Cuando no hay como una regulación específica, ¿no? Una ley, como tú lo dices, para los drones, hay otra cosa en el derecho que se llama soft law, ¿no? O ¿cómo? derecho soft law, Ah, ok. como, ajá. Entonces son reglas internacionales que son aplicables a casos muy concretos, y también hay en el caso de las tecnologías que no son, digamos, obligatorias, pero que te sirven, ¿no? A ti como abogado como una guía de cómo puedes resolver ese problema, cómo puedes atender esa necesidad que hay. Entonces, sí, sí es un problema, o sea, también el desarrollo de las tecnologías y la regulación, porque hay muchas cosas que desde luego no están reguladas en México y a nivel internacional tampoco, y en otros países pues tampoco. Entonces, esa regulación sí, sí, o sea, sí depende del caso concreto, y también depende de qué haya también a nivel internacional, no solamente en México. Ok, y por ejemplo, de lo que tú manejas, o sea, ¿cuáles son, qué cosas de tecnología, o sea, ya se pueden regular? Y porque, por ejemplo, hay muchas cosas que surgen y de repente, pues yo abrí mi propia e-commerce, yo abrí mi blog, yo empecé un podcast y lo empezamos de manera muy natural y empírica porque los medios pues se han democratizado y todo el mundo lo tiene. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas ya se pueden regular y qué cosas por ejemplo, en tu firma ya nos podrían ayudar para que de alguna manera estemos lo más formal y protegidos también con toda esta cuestión de manejos de datos, de proteger nuestros derechos de autor, todo eso? Si nos pudieras dar como un panorama así porque no, como no, yo y considero que muchos emprendedores están así, que no estamos al día de las leyes y qué cosas ya podemos proteger. Entonces, como creo que esto sería una buena como actualización así como de que qué cosas ya están accesibles y que podemos ir a acercarnos a un despacho como el tuyo o algún instituto de gobierno en donde nos pudieran orientar en ese aspecto. Claro. Qué buena pregunta haces. De hecho, pones un muy buen ejemplo, el podcast, ¿no? El podcast, digamos que es algo recientemente nuevo, ¿no? Entonces, no hay una ley que diga, los podcasts se regulan de esta manera, y si quieres tener un podcast, el host tiene tales derechos, el productor Ajá. tiene tales derechos. No hay una ley, no hay una ley, pero sí existen, digamos, los métodos para proteger los elementos que surgen del podcast, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú cuando comienzas, o tú mismo, cuando comenzaste con tu podcast, yo creo que lo primero que pensaste fue, ¿qué nombre le voy a poner? ¿No? Sí, totalmente. Tienes que pensar en un nombre que la gente recuerde fácil, que sea corto, que pueda diseñar mi identidad visual. Entonces, tú cuando piensas en el nombre y te da buena espina, te late el nombre, lo primero que tienes que hacer como emprendedor, y es una sugerencia para el público que nos escucha, lo primero que hay que hacer, y creo que lo más económico, es el registrar tu marca, porque tu marca, tú le das ese nombre, la diseñas, le das la identidad visual y demás, pero esa marca te va a acompañar a lo largo de tu podcast, tenga o no tenga éxito el podcast. Ujú. Entonces, esa marca, por ejemplo, el registro de tu nombre como marca, después se convierte en un valor económico para ti. Ok. ¿Cómo podría, o sea, ¿a qué te refieres con un valor económico para las personas que nos están escuchando? Claro, la marca es, o sea, en sentido muy estricto, es un activo, ¿no? En una empresa, y creo que sí, en una empresa, ¿no? Y en todos estos aspectos de contabilidad hay activos, ¿no? Ujú. Entonces, el activo tiene un valor. Entonces, una marca, desde el punto de vista financiero, es un activo intangible, ¿no? Que tú puedes explotar y que tú puedes explotar el valor, ¿no? Y ahí te voy a poner un ejemplo. Hay peritos,
hay evaluadores específicos de marcas, de propiedad intelectual, de activos intangibles. Entonces, en un momento determinado, tú puedes pedir con un perito el valor de tu marca, ¿no? Y te Ok. dice, él tiene como datos muy específicos y parámetros, porque a eso se dedica, para evaluar cuánto vale tu marca en el mercado. Ok, entonces se podría vender, digamos, de dos maneras una empresa. O sea, puedes vender como la operación o una franquicia o algo así, la empresa como tal, cuánto vale la maquinaria y todo, y aparte evaluar, obviamente, en esa venta el valor intangible de la marca como tal, por medio de un perito así, para que ya le agregues ese posicionamiento que, por ejemplo, ya tiene, reconocimiento de marca y que pues no va de cero esa marca, esa imagen como tal, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, la marca tiene pues, un valor intangible muy, muy importante. Igual también en las redes sociales, ¿no? Depende de tus followers, depende de qué tanto contenido generes. También eso influye en el valor, en un valor comercial que en determinado momento un perito puede hacer de lo que vale tu marca. Entonces, en el caso del podcast, el registro del nombre es súper importante. Porque también después, cuando tú comienzas a publicar, ¿no?, tu podcast en plataformas digitales, tú ya garantizas en el momento que tú ya tienes el registro, pongo tu mismo ejemplo, Potencializa, ¿no? En el momento que tú comienzas a distribuir, tú ya puedes estar libremente despreocupado, ¿no? De que, pues, millones de personas lo van a escuchar y otra persona no puede registrar el mismo nombre que yo tengo, porque ya lo tengo registrado. Ok. Esa es una gran ventaja. Después, quizá a tu programa, ¿no? Potencializa, llega alguien, un inversionista, otra persona que le gusta el contenido de tu podcast, te dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero también utilizar tu podcast, tu marca, o quiero tu modelo de negocio. Bueno, tengo mi marca registrada, pues hago un contrato de licencia de uso de marca y él la puede explotar. Yo le doy mi autorización para que este inversionista o esta persona la explote y, o sea, dentro del marco jurídico, ¿no? Porque ya la tengo registrada y le pongo el precio que yo quiera. Ok. Ok, ok, súper bien. Lo mismo aplica, por ejemplo, para un blog, para un e-commerce, o sea, desde ahí, o sea, creo que en esto sí es general para todos los emprendimientos digitales, ¿no? Y yo creo que ahorita hay como un boom también debido a esto de la pandemia y al crecimiento del comercio electrónico y de las industrias creativas, de los negocios digitales, ¿no? Entonces, de una manera, y de hecho creo que lo vemos en la publicidad, no sé si a ti te pasa que cuando estás como en Instagram te aparece publicidad de personas que registran marcas, ¿no? O Ujú. registran marca, o es importante por esto. ¿Por qué? Porque la marca es ahorita eh, o sea, como el distintivo más importante, ¿no? De cualquier negocio, una marca, entonces cómo te ve tu cliente, ¿no? Ok, ok, súper, súper bien. No sé si de ahí, o sea, como por ejemplo, ¿qué otras, digo, hablamos ahorita como exclusivamente del podcast, pero por ejemplo, ¿qué otras cosas ya se pueden regular aparte? O sea, todo lo de e-commerce, digo, para los que nos están escuchando y que de igual manera, o sea, sin irte muy profundo, pero nomás para que se queden con la idea de que, ok, debería de investigar sobre esto. Ok, lo de e-commerce. Es muy importante lo del comercio electrónico, ¿no? Hay muchas personas que desarrollan una marca, tienen, no sé, venden productos, X productos. Ujú. Entonces desarrollan su página web, ¿no? Y quizá incluyen en la página web una tienda en línea. Hay una norma oficial mexicana que establece los requisitos para las tiendas en línea. Entonces, las tiendas en línea, por ejemplo, en sus términos y condiciones, sí deben de tener como cláusulas muy específicas de las transacciones que hacen en la página web. Eso sí debe ser súper regulado. ¿Por qué? Porque una tienda en línea, o sea, tú como titular de esa página web, en estricto sentido, realizas una transacción financiera. ¿Por qué? Ujú. Porque de alguien, ¿no? Tienes los datos de la cuenta, tienes dónde vive, tienes todo, o sea, la información más importante y más sensible de una persona. Entonces, en esto de las tiendas en línea, sí es importante, por ejemplo, cuidar esto de los términos y condiciones, ¿no? Y en el desarrollo de páginas web, por ejemplo, también muy importante redactar los términos y condiciones y el aviso de privacidad. El aviso de privacidad es una de las características como obligatorias de cualquier página web.
y hay una ley, para esto sí hay una ley específica, Ley Federal de Protección de Datos Personales, que habla de las responsabilidades que tiene una persona que trata datos personales, ¿no? Ok, ok. Es, es muy importante. Un ejemplo, pues, muy básico. Ok, no, perfecto, súper bien. Te voy a cambiar un poquito de tema, porque un tema que creo que se está volviendo muy popular es pues el tema de la cuestión del cannabis. Y te quería preguntar, ¿se puede emprender un negocio de cannabis de manera legal en México actualmente? Y si es así, o sea, ¿cuál es la situación actual en la cuestión de regulación del cannabis o marihuana en México? Ok, si se puede emprender un negocio legalmente. La cuestión del cannabis es muy polémica. Desde donde lo quieras ver, es muy polémico, ¿no? Em, si por emprender un negocio te refieres al modelo norteamericano de poner un dispensario y tu poder vender las plantas de cannabis Ujú. y tal cual la idea que tenemos en Estados Unidos, no, todavía no se puede porque todavía no está aprobada la ley para la regulación del cannabis, para la venta y distribución del cannabis, algo así se llama, no recuerdo el nombre específico, pero todavía no está aprobada Ok. la ley que lo va a permitir al 100%. Entonces ya es un proceso que es un tema complejo, ¿eh? Es un tema Pero complejo. a ver, platícanos más o menos como en qué situación se encuentra y digamos si ese modelo no, o sea, qué cosas sí se pueden hacer o de qué manera, como que si alguien está pensando en emprender algo relacionado, qué manera puede ir como avanzando a lo mejor ciertos permisos o yo qué sé para que en cuanto, digamos, liberen esa ley o ya pueda como estar, no con ventaja, pero estar preparado. Ok, va. Ok, creo que el antecedente es muy importante y aquí está en contexto también, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación es nuestro máximo tribunal, ¿no? Es el tribunal jefe de jefes aquí en México. Entonces, las decisiones y las tesis sí, las decisiones que señala o que emite la Suprema Corte son de carácter obligatorio para todo el país, ¿no? Entonces, hace algunos años, una persona, si no me equivoco, una persona física, interpuso un amparo en contra de la ley de la COFEPRIS y otras leyes impedían que una persona física consumiera y exportara cannabis, ¿no? Para su uso personal y lúdico. Entonces, después de un año y medio como de juicio, el caso llegó a la Suprema Corte y entonces la Suprema Corte dijo, es inconstitucional, es ilegal negarle a una persona física que consuma cannabis Ok. para su uso personal, ¿no? Ajá. Y que lo pueda importar, sí, al país. Es ilegal. Entonces, tú como Congreso de la Unión, el Congreso de la Unión es quien expide todas las leyes que nosotros tenemos en México, tú como Congreso de la Unión tienes un límite de tiempo para adecuar todos los marcos o todas las leyes que prohíben el consumo lúdico y la comercialización del cannabis. Entonces, eso fue hace algunos años y le dio, digamos, un ultimátum la Suprema Corte al Congreso para que regulara esta parte, digamos, para que le quitara ese carácter ilegal, ¿no? Al consumo. Ok. Entonces, ¿Y cuánto tiempo le dio, por ejemplo? creo que fueron como 2 años y medio, Ok. la verdad, no dura del tiempo, pero creo que ya se excedieron varios meses de ese ultimátum, sí, de esa fecha límite, ¿no? Que le dio la Suprema Corte al Congreso. Entonces, hace varios meses, si no mal recuerdo, se aprobó una ley que permite la investigación científica del cannabis, con el cannabis más bien y con el caño. Entonces, eso ya es un gran avance porque, por ejemplo, en el ámbito de la investigación y el desarrollo de medicinas y demás, se puede utilizar el cannabis. Entonces, en ese ámbito es muy importante. Y para la comercialización del cannabis, ¿no? Para venderlo, para importarlo, para tú consumir en tu casa, De pues manera sí, recreativa. de manera recreativa de forma particular, creo que están en proceso y están en la última parte de esa aprobación. Entonces, es un tema muy interesante porque muchas empresas extranjeras y muchos corporativos muy grandes que se dedican a la industria del cannabis, pues tienen la punta, no tienen como el ojo puesto en México
para la inversión. Ok. Ok, entonces todos están en la espera. Ahorita no se puede hacer entonces legalmente algo, pues, o avanzar en algo. Exactamente, tú no puedes, digamos, abrir tu dispensario y vender y producir y todo, pero, o sea, está a nada de ser aprobado. Entonces, lo que sí se puede hacer, por ejemplo, el registro quizá de tu propiedad intelectual en México, de tus marcas, si tienes manuales, y, o sea, todo lo que hay detrás de la operación de un negocio, eso sí lo puedes ir protegiendo. Pero por lo mientras, operar un negocio de cannabis, ¿no? Ok. Ok, entonces toda la cuestión como tradicional, digamos, de un negocio, de que te vayas trabajando tu imagen, tu plan de negocios, registrando tu empresa y después ya puedes ir adoptando estas nuevas regulaciones en tu giro. Exactamente, exactamente. Si tienes inversionistas extranjeros, pues también hacer, ¿no? Como los contratos de cómo van a invertir contigo, cuál va a ser el capital que va a aportar cada uno, cómo va a ser la relación, quién va a ser qué, o sea, toda esa parte sí, sí se puede ir haciendo. Ok, ok, súper, súper bien. Y por ejemplo, hablando ahora como de la cuestión de inteligencia artificial y que a veces he escuchado que a gente le da miedo, o sea, porque es algo que nos puede superar a nosotros y que se puede salir incluso de control porque pues aprenden de manera, o sea, exponencial y prácticamente, o sea, sí, sí es algo que es muy poderoso. O sea, en cuanto a esa situación de inteligencia artificial, ¿qué tanto, en qué situación se encuentra México para la regulación de este tipo de tecnologías? Y como, no sé si también es algo que se está como abordando actualmente, a lo mejor en universidades, o se está enseñando, o si a alguien le interesa aprender sobre esto, que está estudiando derecho, o sea, ¿en dónde se podría como de alguna manera, o no, no necesariamente de derecho, sino como un empresario también que esté interesado en eso? O sea, como qué panorama hay de eso aquí en México o en Latinoamérica, porque también es medio similar a veces. Sí, claro. Qué buena pregunta y qué acertada pregunta, porque respondiendo concretamente a tu pregunta, en México no está regulada la inteligencia artificial. Ok, Entonces, a nivel internacional tampoco está regulada la inteligencia artificial. Por eso también hay como un campo de acción de lo que los desarrolladores y o sea, quien desarrolla aplicaciones, ¿no? De inteligencia artificial o tecnologías, pues tienen mucho campo de acción, ¿no? Y a la vez resulta un poco peligroso que, como tú mismo lo dices, da miedo, ¿no? De que puedan sustituir ciertos trabajos, ciertas acciones que uno realiza, ¿no? Curiosamente, hace 2 semanas o 3 semanas estaba leyendo un artículo de que la Unión Europea presentó un proyecto, o sea, un proyecto que se presentó en la Unión Europea para regular la inteligencia artificial. Y es el primer proyecto, hasta donde yo tengo entendido, en regular la inteligencia artificial. Pero todavía es un proyecto y todavía no se aprueba. Entonces, están ya abordando estos temas en la Unión Europea. Que yo sepa, que yo esté enterada, en Latinoamérica tampoco está regulada la inteligencia artificial. ok, entonces ahorita prácticamente, o sea, quien pueda, bueno, que son la mayoría, pues, o sea, super millonarios que están desarrollando esto y que están experimentando, o sea, tienen total libertad de poder desarrollar y ahorita nadie les puede como frenar de alguna manera. Claro, o sea, digo, yo creo que si violan derechos, ¿no? Ajá, O bueno, tales, ¿no? De que, no sé, si producen algún tipo de violencia o si atentan, no sé, contra algún derecho de un ser humano, yo creo que sí se podría hacer algo, pero realmente el campo de acción, pues sí es muy amplio porque no hay regulación. En Estados Unidos desconozco sinceramente si hay alguna ley específica para la inteligencia artificial, hasta donde yo sé, ¿no? Pero sí es un tema pues que está todavía en el aire. ok, ok. Pues que, digo, a esperar igual también, pero o sea, es algo como muy incierto, pues, pero qué bueno que ya están regulándolo, porque hay mucha gente que está avanzando en ese tema muchísimo y desde hace años. Y creo que Claro, sí puede marcar, pues, un antes y un después en cómo hacemos lo que hacemos hoy en día. claro, claro, sí es muy importante. Yo creo que, por ejemplo, o sea, como te comento, no está regulada como en una ley específica aquí en México, pero sí hay ciertas cosas que igual sí se podrían atender desde el punto de vista legal, ¿no? Como te comento, que si viola un derecho humano, pues sí se puede atender, ¿no? O que, no sé, quizá que pues la forma, ¿no? En la que se construye, no sé, una aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Quién invierte, quién aporta qué, o la forma en la que se documenta, pues también se podría proteger.
pero en sí los alcances de una aplicación o de una tecnología que se desarrolle, no, no hay una ley concreta que diga, pues aplica esto y aplica lo otro. Ok, ok. Y bueno, cambiando de tema un poquito, por ejemplo, un tema muy relevante hoy, muy relevante, es la protección de datos y privacidad de los usuarios, que es algo que las empresas en México necesitan tomar en cuenta independientemente de su tamaño para no correr el riesgo de que algún usuario pueda generar una demanda en contra de esta empresa. Y digo porque, por ejemplo, ya se hicieron obviamente, o sea, es un delito si no tienes como el aviso de que estás pues registrando la actividad, ya en la Apple ya cambió con la nueva actualización para que Facebook no pueda seguir rastreando también tu actividad. Y por otra parte, o sea, del lado del usuario también, ¿qué puede hacer uno si existe un mal manejo también de esta información? Porque, por ejemplo, hay pues las típicas empresas de telecomunicaciones que siempre le están a uno marque y de repente ni siquiera tienes contratos con esa empresa y no o sea, te marcan a veces 2, 3 veces al día y en horarios que, por ejemplo, ni siquiera, o sea, no toman en cuenta la zona horaria y te marcan a veces en la madrugada. Entonces, o sea, como ese tema también se me hace como muy interesante que me gustaría conocer tu opinión. Claro. En materia de datos personales hay unos derechos que se llaman ARCO, que son de los usuarios, ¿no? Entonces, eso sí vienen concretamente en la Ley Federal de Protección de Tratamiento de Datos Personales. Entonces, estos derechos ARCO creo que son de acceso, rectificación, cancelación, etcétera. Entonces, estos derechos le dan una facultad al titular de los datos personales de decirle a quien se los está proporcionando, ¿sabes qué? Yo en cualquier momento quiero cancelar el registro de mis datos que hice contigo. Ok, Yo, yo como usuario te puedo decir, no quiero que los uses. Y te voy a poner un ejemplo bien claro, ¿no? Hace, hace 2 semanas eh, fui a hacerme un tratamiento, ¿no? Un facial en un bastante conocido acá en Tijuana, ok. ¿no? Me hicieron llenar un formulario, hace 3 semanas, ¿no? Formulario y no sé qué, pero yo siempre soy muy cuidadosa cuando me dan un documento y lo leo, ¿no? Sí, que tu nombre, que tu edad, que tu teléfono, bla, bla. Salí muy contenta, me gustó mucho el servicio y hace una semana recibí por WhatsApp las promociones, ¿no? Una vez y luego otra vez. Entonces les escribí, ¿no? Por favor, no enviarme mensajes. Yo nunca di mi autorización para que ese formulario lo utilizaran para enviarme mensajes a mi WhatsApp. Asunto arreglado. Entonces, también creo que esa cuestión de los usuarios, ¿no? De los datos personales y de las molestias que generan ciertos proveedores de servicios es porque, como bien lo indicas, los usuarios quizá desconocen lo que pueden, los derechos que pueden ejercer, ¿verdad? Entonces, creo que sí es un tema bastante importante o sea, saber que tú como titular de tus datos personales puedes oponerte a que alguien más los use sin que lo hayas autorizado, ¿no? Ok, y por ejemplo, digo, porque me ha tocado y de hecho creo que varias veces les he dicho como que, oye, no me interesa, ya no me marquen y eso. ¿Qué se puede hacer en el caso de que la empresa continúa y aunque le hayas comunicado que no estás de acuerdo y sigue utilizando tus datos? En ese caso, ¿qué es lo mejor, o sea, el mejor plan de acción como para hacerlo también que no te consuma tanto tiempo? Porque al final pues sí es algo simple, es algo molesto, pero no es algo pues mínimo, digamos, pero es un poco invasivo de todas maneras. Claro, sí, yo creo que sí hay una incidencia, ¿no? En esa insistencia de esa empresa. La recomendación sería, ¿sabes qué? Haz una carta, ¿no? Un escrito manifestando tus datos, tu nombre completo y demás, y llévalo a la sucursal o si no, envíalo a un correo institucional que tenga. Esa sería la recomendación. Porque si la molestia persiste, sí hay algunas sanciones que se pueden ejercitar y que vienen en la ley. Ok, ok. Y por ejemplo, si un usuario dijera, ¿sabes qué? Voy a demandar o algo parecido a una empresa de este tipo. O sea, si alguien decide hacer eso, ¿para qué debe estar preparado esa persona? ¿Para cuánto tiempo de inversión de un juicio o de algo? O sea, como para darnos una idea de
qué tanto de realmente, o sea, hasta dónde se puede llegar por algo tan mínimo y qué tantos recursos también van a demandarte, porque obviamente mucha gente dice, no, pues, o sea, ¿qué se puede hacer con una gran empresa? Porque pues, tienen o sea, pues, miles de recursos más que nosotros, pues sí, son muy grandes, o sea, ¿hasta dónde se podría llevar algo así? Claro. Si te soy muy sincera, a mí no me ha tocado alguien que voy a demandar a tal empresa porque me está molestando, porque viola mi derecho a la intimidad, porque me molesta, porque invade mi privacidad. No me ha tocado. Ojalá un día me toque, porque la verdad sería un caso muy interesante, ¿no? Regularmente escuchamos como en Estados Unidos de que, ¿no? Como tenemos como la idea de que no, pues allá sí ejercen sus derechos. Creo Ajá. que una cuestión quizá cultural, ¿no?, que nosotros tenemos y que ojalá mucha gente se anime. Pero ahora que estamos hablando de esto y que están escuchando tu podcast, mándenlo, señores. Sí, allá que es el país de las demandas, ¿no? Sí, sí, o sea, yo sí, o sea, si te molestan y si sí, a mí me gustaría ver una demanda de esa, o sea, me gustaría ver un caso, ¿no? De que una persona física se va en contra de una empresa de telecomunicaciones muy grande. En contra, sí, yo estoy de acuerdo. Y para qué debe de estar preparado, era la Sí. pregunta, para una inversión de tiempo y también, sinceramente, de honorarios de un abogado, porque esa demanda pues le va a costar. Entonces, yo creo que si el abogado conoce la vía y se lleva adecuadamente ese juicio, pues igual sí puede haber una buena, digamos, compensación después, ¿no? Ok, ok. Por cierto, estaba leyendo una nota que publicaste sobre la PANAUT, que es una reforma que va a permitir a las empresas de telefonía móvil recabar datos sensibles personales sin el consentimiento de los titulares. O sea, no sé si nos podrías contar un poquito de eso porque creo que a muchos nos puede interesar. Sí, sí, es un padrón muy interesante, es una reforma que se publicó hace poquito, hace como 3 semanas, si no me equivoco, a la Ley Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Que dice que las empresas de telecomunicaciones aquí en México, empresas de telecomunicaciones sí puedo decir, ¿no? Los Sí, nombres, sí, sí, ¿no? sí, sí, les adelante. No hay restricciones No, aquí. no, no, tú dale. Sí, o sea, Telcel, Movistar, AT&T, las que hay aquí en México, pueden están facultadas para recolectar toda tu información personal y tus datos biométricos para integrar un padrón que estableció el gobierno, ¿no? El objetivo de ese padrón que creó en esta reforma, esta ley, es como disminuir la delincuencia y la violencia por las llamadas, las extorsiones y demás, pero evidentemente viola los derechos de todos los usuarios, porque la reforma dice que todos los usuarios que tenemos una línea de teléfono, Ujú. ahorita nos tenemos que dar de alta y tenemos que darle toda nuestra información personal, nombre, domicilio, etcétera, etcétera, y datos biométricos a la compañía con la que tenemos contratado el ¿Qué servicio. vendrían siendo los datos biométricos? Los datos biométricos podría ser el iris, podría ser tus huellas digitales, entre otros. Ok. Un pequeño detalle, ¿no? Porque la reforma no establece exactamente qué datos biométricos te pueden pedir, pero es un tema súper delicado porque es sin tu consentimiento, ¿no? O sea, los tienes que dar si quieres seguir conservando tu línea, si no tu línea va a ser cancelada. Así de drástico, ¿no? Así de, sí, de De drástico. extremo, como de que si no aceptas o sea, rastremos o midamos todas tus actividades, tus datos, o sea, no puede ser nuestro cliente. Exactamente, exactamente. Ok, Entonces tienes una línea contratada con nosotros, te la cancelamos, o si no, o si quieres contratar una línea con nosotros, no te vamos a hacer el contrato porque no nos quieres dar tus datos personales. Así de fácil. o sea, ¿eso ya está en vigor en México? Esto ya entró en vigor el 17 de abril, ya me acordé, el 17 de abril. Entonces es algo muy peligroso porque hay leyes, hay muchas leyes, hay más de 20 leyes que establecen obligaciones para quienes proporcionan servicios en materia de protección y tratamiento de datos personales, ¿no? Entonces eso viola completamente tu derecho
a tu intimidad, a tu privacidad, al tratamiento de tus datos personales, a tu derecho que tienes a utilizar un sistema de telecomunicación, porque si no te dan un servicio, pues entonces, si no te dan un servicio de telecomunicación, pues entonces te limitan tu derecho a hacer una llamada telefónica, a enviar un mensaje de WhatsApp, a utilizar una red social, ¿no? Y eso también es un derecho humano. Ok, y por ejemplo, en ese caso que es algo que creo que sí es súper delicado, ¿qué se puede hacer? O sea, nosotros como usuarios, ¿qué acciones podemos tomar? O si ya entró en vigor, ya, o sea, ya no se puede hacer nada. O sea, ¿qué opciones nos quedan? Puede hacer. La ley dice que el instituto que va a regular, hay un instituto, la verdad no recuerdo ahorita cómo se llama el instituto, se me fue el nombre, pero el instituto que va a regular tiene que emitir como un reglamento, ¿no? Detallando cómo se va a operar este padrón y demás. Entonces, la vía pues, más adecuada es la presentación de un amparo para protegerte en contra de pues, de este padrón. El amparo es un juicio, es un juicio constitucional, ¿no? Ok, Uno de los juicios más importantes de México que procede en contra de una violación a un derecho humano. Y digo de los más importantes porque se le da trámite de inmediato, porque te están violando un derecho humano, es uno de los juicios más rápidos que hay en México. Entonces, ese juicio tiene varias etapas. Tú presentas tu demanda de amparo porque te violaron muchos derechos, ¿no? Por ejemplo, con este padrón y demás. Entonces, el juez, en un lapso más o menos de una semana, tiene la facultad para decir, para emitirte un documento que se llama suspensión y que dice, ah, ¿sabes qué? Es cierto lo que dice la persona que está demandando, es cierto que le estás violando tu derecho. Entonces, tú como proveedor de servicios de telecomunicaciones no puedes exigirle esto y te da un documento que se llama acuerdo y dice eso, ¿no? Tú como proveedor, y es una protección que tú tienes como consumidor, como usuario, para que no te recaben esa información que tú no quieres proporcionar. ok, entonces eso podría, o sea, entonces ahí cualquiera de estas empresas ya te podría emitir ese contrato haciendo como una excepción porque tienes ese amparo, ¿no? O sea, ya puedes tener acceso a la línea de teléfono, de teléfono y no, sin que te rastreen todos tus datos. Exactamente. Sí, o si tienes contratada tu línea de teléfono, no te pueden decir, ah, te la voy a cancelar porque no te quieres registrar en el padrón que dice el gobierno. No te pueden decir eso si ya tienes el amparo y si el juez te otorgó la suspensión provisional. Ok, Entonces, y por ejemplo, ese amparo, o sea, si alguien ahorita está escuchando eso y dice, ah, ¿sabes qué? Me interesa porque pues yo no quiero o sea, que esté vulnerable mi privacidad y lo que quieras, si fuera como un plan de acción así como de paso a paso, ¿cómo podría ser para hacer esa solicitud? ok, la demanda de amparo sí es, o sea, la tiene que hacer un abogado porque Ujú. es una demanda, ¿no? Entonces, lo más recomendable es pedir asesoría legal para presentar ese amparo en contra de ese padrón. Ese es el número uno, el paso número uno. El paso número dos, y mi sugerencia es, hay dos opciones para presentar la demanda, ¿no? La primera ya física, ¿no? Presencial y la otra en línea. En línea, por favor, porque es más rápido. Entonces, para eso vas a necesitar tu e-firma, ¿no? La que te da el SAT para presentarlo en línea y todo el juicio se puede monitorear en línea. ¿Se lleva Entonces, a cabo el juicio en línea o cómo? en línea, es decir, tú presentas, hay una plataforma electrónica que habilitó y mejoró bastante el Poder Judicial el año pasado por todo el motivo del COVID y demás. Entonces, tú puedes presentar cualquier demanda vía electrónica y entonces, pues allí tú puedes ver como pues las contestaciones que da el juez, los acuerdos y demás, y promover lo que tú quieras vía electrónica. Entonces, es un gran avance, porque de hecho esta demanda de amparo sí tiene que conocerlo un tribunal especializado que está en la Ciudad de México. Entonces, presentándolo en línea, pues se remite directamente. Ok, ok, súper, súper bien y súper interesante que nos compartas eso porque es algo que es reciente y que definitivamente pues puede afectarnos a todos y pues que nuestra información esté, o sea, manejada así y que aparte nos condicionen, o sea, de que si no, pues no seas nuestro cliente y listo, te quedas sin el servicio, pues sí puede afectar
pues toda nuestra comunicación con todos nuestros círculos sociales. Y a mí me parece muy grave y me parece muy, muy lamentable, la verdad, porque se nota una grave falta de técnica de nuestros legisladores, ¿no? De conocer, ¿no? Sí, de conocer todas las leyes actuales que protegen nuestros datos personales y de no armonizar esa reforma que querían crear con lo que ya hay, ¿no? Ujú. Evidentemente no puedes violar un derecho humano tan importante. Bueno, tantos derechos, ¿no? Tan importantes. Sí, 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 totalmente. Y bueno, Saori, entrando, digamos, a un tema un poco más social y político, algo que quería preguntarte es como, ¿qué reformas o políticas conoces que actualmente puedan de alguna manera resolver los problemas más grandes que veo que hay como en México, que es por ejemplo, la principal, que es la desigualdad económica? O cuáles, o sea, si quizá no existan, ¿qué políticas podrían ayudar a solucionar un poco este problema? Y yo lo veo porque es algo que vemos todos los días y también es bien conocido que uno de los principales factores, si no es que el principal, es la corrupción. Sé que es un tema complicado, pero no sé si me gustaría que compartieras como tu opinión y de alguna manera, no sé, como darnos cierto contexto del problema que hay aquí en México y las reformas que se están poniendo en práctica para combatirlo, o si no hay ninguna, qué podría ser desde tu punto de vista que podría ayudar a esto? De la corrupción específicamente. Pues sí, porque por ejemplo, ahorita, digo, como ya saben muchos, va a haber elecciones, por ejemplo, aquí en Baja California, digo, pues, en todo el país. Y siempre, por ejemplo, ahorita pues vamos por la opción menos peor. O sea, no hay una opción viable, pero estamos evaluando como con cuál nos puede ir un poquito mejor o menos peor. Entonces, ajá, y veo que cada vez, o sea, hay más desigualdad económica, cada vez, o sea, clase media, por ejemplo, va desapareciendo. Y creo que un gran tema es la corrupción y lo que acaba de pasar en la Ciudad de México, o sea, es horrible. No sé si pudieras compartirnos alguna opinión que tengas al respecto de qué se puede hacer, porque, por ejemplo, yo creo que muchos jóvenes, y me incluyo, nos mantenemos al margen de la política. O sea, nos mantenemos por el simple hecho de que, bueno, en mi caso, o sea, hablando de mí, o sea, no, lo ves como desesperanzador, es siempre lo mismo, es difícil y como que para qué te involucras si aquí en México al menos y bueno, y en Latinoamérica hay repercusiones, o sea, si tratas de cambiar algo, si tratas de meterte y si descubres algo que no le gusta a alguien, pues puede haber, hay repercusiones, pues. Entonces, o sea, si nos pudieras dar ahí una luz de esperanza, ¿cuál sería? Hay mucha esperanza, yo sí soy una persona muy optimista. Eh, qué buen ejemplo, el de la Ciudad de México, lo que acaba de pasar, la verdad es súper triste, ¿no? Entonces, precisamente estaba reflexionando el otro día sobre este tema de la Ciudad de México y que no hubo, ¿no? Como el mantenimiento que debió haber habido en el sistema de transporte y también que al parecer se contrató a una empresa constructora de dudosa procedencia, ¿no? Y que se Ujú. pues, ahí estuvo muy clara la cosa. Entonces, Y que ya se había hecho una denuncia antes, hace 4 años, creo, si mal no leí, de que necesitaba mantenimiento, que se estaba notando físicamente lo que estaba pasando y que, o sea, era cuestión de tiempo de que pasara un accidente. claro, sí. Entonces, sí, en este ejemplo, retomando que estaba reflexionando, ¿no? Creo que desde mi punto de vista, uno de los grandes, digamos, de los grandes problemas de la corrupción y del por qué existe la corrupción es porque nosotros mismos la permitimos. Ese es una reflexión que yo tengo. ¿Por qué no? En este ejemplo de la Ciudad de México. Eh, ok, no se contrató a la empresa de dudosa procedencia, quizás se le dieron recursos tales, se jugó allí con el dinero y demás. ¿Y dónde estaban los ciudadanos? ¿No? Para exigir la rendición de cuentas.
de esa infraestructura que se estaba haciendo, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que hace falta como que nosotros como ciudadanos, creo, tener como la iniciativa de exigirle a un servidor público que rinda cuentas. Y creo que sí debe de haber como una reforma, quizá la creación de una ley nueva o algo legislativo allí, para darle más facultad a los ciudadanos para que puedan exigir la rendición de cuentas, por ejemplo, de obras públicas, ¿no? De las licitaciones que se hacen. O sea, tú como ciudadano, ¿cuándo te enteras cuánto se gastaron, a quién le pagaron, cómo estuvieron las licitaciones, cuántos concursaron? No sabes, no sabes, porque a lo mejor, supongamos, hay una ley de transparencia, ¿no? Supongamos que por esta ley de transparencia sí está la información por ahí en la web y demás, pero de forma práctica tú no sabes, ninguno de nosotros sabe, ¿no? ¿Cuánto le pagaron? ¿Por qué no contrataron a la otra opción y por qué está así? A lo mejor, no sé, esta opción que contrataron era amigo de fulano de tal, o sea, no sabes. Entonces creo que sí poner a disposición, digamos, práctica de la ciudadanía toda esta información cuando se hacen las licitaciones y demás, sí es muy importante. Y sí es muy importante darle a la población como esta facultad de exigencia pública, ¿no? De que tú como ciudadano puedas exigir al servidor público, ríndeme cuentas, porque al final es un servidor público. Ujú. Pero, por ejemplo, o sea, el rendir cuentas, o sea, ¿en qué consiste? Porque, por ejemplo, me lo dices a mí y no sé qué sería el primer paso para que yo irle a rendir, o sea, o sea, exigirle a alguien, o sea, pues qué es lo que está haciendo, en qué se está gastando. O sea, siento que, ajá, ni siquiera me van a recibir, o sea, o cómo es ese proceso. Sí, yo creo que sí, como bien lo mencionas, hay como un grave problema de que en general desconocemos, ¿no? Desconocemos qué es el presupuesto público, qué es quizá las licitaciones, cuáles son los procesos de licitaciones, cuánto presupuesto le asignan a cierto servidor público, a los diputados, cómo pueden ejercerlo y Ajá. demás. Una parte, creo, fundamental, ¿no? Para poder exigir una rendición de cuentas. Entonces, yo creo que el paso número uno sería que, o sea, hacer accesible como toda esta información de en qué consiste una rendición de cuentas por parte de un servidor público, ¿no? O sea, tiene que venir de ellos forzosamente que como que de manera legal establezcan cierto protocolo para que nosotros de rendición de cuentas y que nosotros podamos acceder a él o ya se encuentra y simplemente no lo conocemos. No, esa es una Ok. sugerencia que se haga esto, ¿no? De ponerlo de forma accesible, de forma visual. Y creo que ahorita con las redes sociales y demás, creo que hay muchas formas que se pueden implementar para que tú puedas hacer la información bastante amigable y bastante comprensible para las personas, ¿no? Ujú. Entonces, esa es una sugerencia muy personal, pero tú como ciudadano sí tienes la facultad de irte de exigir o sea, de exigir una rendición de cuentas, ¿no? A un ciudadano, digo, a un servidor público. ¿Y cómo lo exiges? Hay una ley, la verdad no recuerdo el nombre completo, Ley General de Transparencia, que dice que toda la información pública debe de estar accesible para todas las personas, ¿no? Entonces, tú como ciudadano puedes subir una solicitud, puedes presentarla de forma física para que o sea, poniendo como lo que quieres saber, ¿no? De un proyecto específico o algo, y tienen la obligación de contestar. Ok. Y el problema, desde luego, sería que en cuánto tiempo me van a contestar. Ya que salga la persona del puesto. Y te tienen que contestar, te tienen que contestar. Hace varios años, cuando estaba en la universidad, hicimos un ejercicio similar, ¿no? Algo así de rendición de cuentas, y sí nos contestan. Entonces, porque es un derecho, ¿no? Tú como ciudadano tienes derecho a pedir. Entonces, a quien le pides, pues se tiene que dar. Es la función en el gobierno, ¿no? Sí. Entonces sí. Ok, ok, bueno, ya nos... Digo, sí, creo que eso podría marcar una gran diferencia, pero como dices, creo que sí valdría la pena como el ver cómo se puede hacer ese proceso más accesible, más entendible para, o más digerible para cualquier persona, sin importar también incluso su escolaridad, para que pudiera, o sea, exigirle a los servidores públicos esta parte, porque sí, pues si no tienen supervisión, pues pueden hacer y deshacer lo que les plazca. Exactamente. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas es eso, ¿no? El desconocimiento
el grueso de la población de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿no? Ok, ok, súper, súper bien. Y bueno, ¿cuál es un tema que ahorita, digo ya hablando así libremente, de que te puede llegar a quitar el sueño y que crees que las personas deberíamos de prestarle más atención? Que me puede quitar el sueño. Ajá, algo que te dé mucha curiosidad hoy en día y que a lo mejor estés muy clavada investigando más sobre ese tema y que consideras que es importante, pero que a lo mejor muchos estamos ignorando. Pues un tema en el que la verdad sí me he clavado bastante investigando, que ya lo discutimos aquí, es el cannabis. Es un tema que me apasiona mucho, que me apasiona muchísimo porque me parece muy interesante y no solamente por la cuestión polémica. Es polémico, ¿no? Es polémico porque desde el nombre de la planta es polémico, pues por todo el estigma social que hay, ¿no? Hacia el consumo del cannabis. Pero cuando vas leyendo y vas descubriendo más y más y más, pues quieres saber más, ¿no? Entonces yo cuando empecé a investigar, o sea, a mí en principio me llamó la atención porque es un tema polémico, ¿no? Esa fue la razón. Pero después te das cuenta que la regulación del cannabis, por ejemplo, va más allá de permitirle a una persona que fume lo que quiera fumar y que consuma lo que quiera consumir, ¿no? Más allá del tema de la libertad, es una cuestión como de salud pública, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque yo considero que un consumidor, ¿no? Del cannabis y demás, o quien quiera comprar como un producto derivado del cannabis o del cáñamo, pues es mejor que lo consuma o que lo compre en un lugar donde está regulado y donde tú sabes cómo hacen ese producto, sabes qué le ponen, o si quieres comprar una planta y demás, que sabes cómo está cultivada, a que vayas al mercado negro y a saber qué le ponen, ¿no? Entonces creo que va por ahí el tema de la regulación, o sea, para fomentar la salud pública, ¿no? Y para cuidar esta cuestión de la salud pública. Entonces, me parece muy interesante porque desde el punto de vista jurídico, tiene muchas vertientes, sí, o sea, tiene muchas vertientes de dónde puedes regular, ¿no? Desde el punto de vista de salud, por ejemplo, se tienen que modificar muchas leyes, bueno, varias leyes en materia de salud, ¿no? Y les va a dar la pauta para que desarrollen medicamentos, para que desarrollen más investigaciones, para que desarrollen más iniciativas en materia de salud, ¿no? Entonces, esa es una muy importante en materia de negocio, en materia corporativa, ¿no? Eso también es muy importante porque pues el negocio va a crecer. Eso es algo que es inminente y que también hay mucho de dónde abordar, ¿no? Desde el tema regulatorio de otras cosas, también desde el punto de vista del desarrollo social, algo que es muy importante. eh, ok, el cannabis se cultiva, ¿no? Ujú. Entonces, precisamente estaba pensando en un tema de investigación de eso, ¿verdad? Eh, o sea, de fomentar, ¿no? La agricultura en México, la agricultura respecto del cannabis, ¿no? El agrocannabis, la industria del agrocannabis, como un factor para reducir la pobreza del sector. Ok. Eso, para mí es como, eso sí me ha quitado el sueño, ahora que me acuerdo, sí me ha quitado el sueño porque sí llevo muchos días dándole vueltas de cómo podría ser, pero creo que es algo muy bueno. Ok, ok, súper, súper bien. Y por ejemplo, de todo lo que hablamos, si a alguien le gustaría aprender más sobre algunos de estos temas, ¿qué le recomendarías o dónde le recomendarías investigar? O sea, algún blog, revista, canal de YouTube, algún curso, diplomado que nos pudieras recomendar para, digo, de toda esta cuestión, digo, o sea, puedes decir, ah, pues de tecnología podría ser algo de esto, del cannabis podría ser esto, de lo de rendición de cuentas, de lo que tú desees como que, o que tengas experiencia de alguien que no precisamente haya estudiado derecho, pero que le gustaría involucrarse porque al final pues a todos nos afecta, no nos involucramos y creo que sí es una muy mala práctica porque pues al final tiene o sea, pues tiene muchísimo impacto en nuestras vidas y el ignorarlo pues tarde o temprano
nos va a afectar si no es que ya nos estás afectando y no nos damos cuenta. Claro. ¿Te refieres como a un blog de un tema en específico o De lo que tú nos pudieras recomendar de lo que platicamos, o sea, no tiene que ser de todo, obviamente, sino de algo que nos recomiendes, por ejemplo, no sé, algún canal que sea más amigable para poder comprender lo de leyes, algo que sea a lo mejor más digerible. Ya es como, ese tema está medio, eh, considero que sí, o sea, hablando, por mí y por gente que conozco, como que nos mantenemos al margen por el hecho de que, pues, por ejemplo, se cree que no se va a cambiar nada. Hay cosas o términos que a lo mejor no entendemos, pero que son importantes entender y que hay que empezar por algún lado. Claro. Bueno, de forma personal, Sí. personal, yo compro libros, o sea, libros en línea, libros en Amazon, entonces busco un tema un tema que me guste, ¿no? O del que tenga interés en saber, busco en Amazon y busco los libros y leo las reseñas, y si la reseña me parece interesante, y después en Amazon te ponen como una muestra, ¿no? Una pequeña muestra del libro y demás, y me parece interesante el libro y el tema que busco, pues lo compro, ¿no? Y también en línea hago lo mismo. Y si me preguntas de blogs, de páginas así en internet, una página específica, pues la verdad no tengo. O sea, yo sí leo muchas cosas que son de derecho, así de revistas de derecho puro, entonces creo que... O igual de esas, si recomiendas alguna, también hay abogados que escuchan el podcast. Claro. Hay una muy buena que se llama IDC Fiscal, que ponen noticias y ponen contenido bastante amigable, y también hay videos y hay tutoriales y hay podcasts. De hecho tiene su propio podcast. Okay. Y abordan temas de no solamente fiscales, ¿no? Sino de derecho corporativo, de industrias creativas también, de vez en cuando, de propiedad intelectual. Es como bastante interesante. Eso sí me parece interesante y creo que está bastante digerible. Ok, súper bien. Saori, pues muchísimas gracias por haber estado en Potencializa. Me queda la última pregunta que le hago a todos mis invitados, y es, ¿cuál es tu frase favorita? Y puede ser alguna frase que tú te repitas constantemente, que cuando estás en tu trabajo, que desde que te diste cuenta que estudias Derecho, que sea algo que lo traigas durante tu trayectoria. Mi frase favorita. ¿Y por qué? Sí. Me vas a poner a reflexionar. A ver. Mi frase favorita. Ok. Creo que una frase que me repito mucho cuando dudo de algo es: yo puedo, claro que puedo. Eso es lo que siempre me digo a mí misma, ¿no? Yo puedo, claro que puedo. ¿Y por qué? Porque todos tenemos la capacidad de hacer lo que queramos, o sea, lo que nos venga en gana, lo podemos hacer, lo que podamos visualizar y proyectar, lo podemos hacer siempre y cuando tengamos la iniciativa, tengamos la perseverancia, tengamos el interés. Todo lo podemos lograr, todo. Entonces, es algo que siempre me repito cuando a veces dudo, y creo que todos dudamos, ¿no? En cierto momento. Yo puedo, claro que puedo. Gracias por escucharnos. Esto fue Potencializa con Saori Rivera. Y hasta aquí mi episodio con Saori Rivera. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo con alguien que consideres que le pueda servir. También no olvides suscribirte a nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Aunque parezca algo muy pequeño, crea una gran diferencia y ayuda a mantener este podcast activo. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.